Hola, muy buen día. Mi nombre es Carlos Durán y en este video hablaremos de la estadística en psicología y representa la etapa final de nuestro proyecto en la asignatura de Metodología y Estadística 1. Durante todo el semestre estudiamos las definiciones y elementos que conforman la estadística básica. Trabajamos con datos reales provenientes de censos y encuestas. Analizamos un fenómeno psicológico y aplicamos herramientas estadísticas para comprenderlo de manera más precisa. Dando una breve introducción de lo que usualmente se ve en psicología, aquí solemos pensar en emociones, conductas, casos, escuelas, dimensiones, entre otros factores importantes. Y claro que todos estos son fundamentales. Pero también necesitamos herramientas que nos permitan entender estos fenómenos a un nivel social, a un nivel colectivo, numérico y científicamente comprobable, con evidencia más allá de la intuición. Aquí es donde entra la estadística, no solo como técnica, sino como parte esencial del método científico y del ejercicio ético en nuestra profesión. Aunque la estadística es una materia ampliamente extensa y que puede ser usada en diversas áreas, para este caso se abordará en su función operativa en psicología. Y más específicamente, en este video reflexionaremos sobre 4 aspectos clave. Primero, la importancia del análisis estadístico en la psicología. Segundo, las habilidades que un profesional de la salud mental necesita para interpretar datos. Tercero, nuestros aprendizajes personales durante el curso. Y finalmente, cerraremos con una reflexión sobre la relevancia de la estadística en las investigaciones psicológicas. Como notamos, estos puntos son importantes para el estudio de la psicología, ya que nos permiten interpretar datos, comprenderlos, razonarlos y aprender de ellos para poder crear nuestro propio conocimiento y desarrollar investigaciones futuras, así como interpretar las de los demás y con esto llevar a cabo una mejor evolución del estudio de la conducta humana. Cada una de estas partes será presentada por un integrante del equipo. Esperamos que esta reflexión nos ayude a reconocer por qué la estadística no es solamente un requisito académico, sino un componente indispensable para la práctica psicológica contemporánea. Hola, soy Concepción González. Conforme cada uno de nosotros fue avanzando con su proyecto, se volvió cada vez más clara la relevancia del análisis estadístico para la investigación en psicología. Al principio, los datos parecían algo distantes de las experiencias humanas que estudiamos en la carrera, números que costaba relacionar con emociones, decisiones o conductas. Pero cuando comenzamos a trabajar con base de datos reales, como la Enviare del INEGI o los registros del CONAPO, nos dimos cuenta de algo importante. La estadística es social y por lo tanto profundamente humana. Detrás de cada celda hay una historia, una condición de vida, una realidad que se está midiendo. Y eso complementa nuestro conocimiento al ayudarnos a comprender el comportamiento de diversas variables de manera más profunda. En psicología nos enfrentamos con fenómenos complejos, emociones, percepciones, relaciones interpersonales, riesgos, decisiones. Si solo nos guiáramos por lo que creemos observar, sería muy fácil caer en interpretaciones sesgadas. La estadística, en cambio, nos permite organizar la información, identificar patrones y fundamentar nuestras conclusiones de forma objetiva. Sin análisis estadísticos no hay evidencias y sin evidencias nuestras intervenciones serían frágiles, sin el peso necesario. También es clave reconocer que la estadística nos permite diseñar estrategias reales para atender problemáticas humanas, desde temas de salud mental hasta conductas de riesgo en distintas poblaciones. Los datos ayudan a que instituciones, profesionales o comunidades tomen conciencia de las dificultades actuales y con ello desarrollen intervenciones más informadas y efectivas. En pocas palabras, sin análisis estadístico sería imposible transformar la información en acciones concretas que mejoren la vida de las personas. Algo que consideramos esencial compartir es que los datos no hablan solos. Somos nosotros quienes debemos interpretarlos con criterio psicológico, entendiendo el contexto, las particularidades de una población
y la manera en que las variables se comportan y se relacionan. Es justo esa combinación entre la técnica y la comprensión humana lo que realmente le va a dar sentido al análisis. Hola compañeros y profesor, mi nombre es Saraí y dicho esto, comencemos. El psicólogo debe contar con habilidades específicas que le permitan analizar e interpretar datos estadísticos. Pero, ¿por qué es importante que él cuente con estas? Bueno, el uso de estas habilidades le permiten realizar investigaciones que sean sustentadas por datos empíricos, lo cual le otorga valor científico. Para esto es esencial la correcta interpretación de los datos, pues es gracias a un análisis acertado que se pueden obtener conclusiones libres de sesgos, imparciales y que hagan una demostración de la realidad, lo cual ofrece resultados que le permiten al psicólogo ser utilizados éticamente. ¿Y cuáles son estas habilidades? Pues de acuerdo con Zurbarán 2023, es necesario contar con la capacidad de inferir críticamente, haciendo uso de la lógica investigativa y siendo capaz de distinguir tópicos estadísticos. Para esto es necesario contar con conocimientos de la estadística descriptiva e inferencial, de forma que el psicólogo haya desarrollado habilidades como el uso y aplicación de pruebas estadísticas, la capacidad de interpretarlos, a la vez que analiza cómo estos se ven reflejados en la vida real y no únicamente en una muestra de estudios. Y es así como se obtienen conclusiones sustentadas por datos reales que contribuyan a la comunidad científica. ¿Y qué pasaría si el psicólogo no contara con estas habilidades? Pues principalmente no se podría recopilar datos, analizarlos e interpretarlos para obtener conclusiones sustentadas. Al contrario, estas estarían sesgadas y serían incorrectas debido a la mala metodología estadística empleada, lo cual generaría investigaciones sin fundamentos y que no serían aptas para su difusión científica. Por lo tanto, estas investigaciones no podrían generar estrategias, definiciones, argumentos ni absolutamente nada debido a su nulo sustento. Después de este proceso, entendemos que la estadística ocupa un lugar central en la investigación psicológica. No se limita a un conjunto de procedimientos técnicos. Es una forma de mirar la realidad con profundidad y fundamento que nos ayuda a sostener la calidad, validez y utilidad de nuestro trabajo. Gracias a la estadística, podemos formular hipótesis, validar resultados y distinguir entre impresiones y evidencias. También nos permite generar conocimientos aplicables en contextos educativos, clínicos, organizacionales y comunitarios. Como futuros profesionales, tenemos la responsabilidad de basar nuestras intervenciones en información confiable. La estadística nos ayuda justamente a eso, a tomar decisiones informadas, éticas y sustentadas. En ese sentido, es también un medio para comprender al ser humano con compromiso profesional. Lo que yo aprendí en este semestre, en esta materia, como primer punto fue elegir el tipo de muestreo en función del análisis. En una de las tareas que tuvimos, recuerdo bien cómo tuvimos que investigar acerca de los tipos de muestreo que pues existen para la parte estadística. Profundizando un poco más acerca de eso, pude ver cómo cada tipo de muestreo se puede adaptar a un tipo de investigación o a otro en función de la población, de las variables que queramos analizar y de la posibilidad que tengamos de accesar a la población y para poder encuestarla y muestrearla. Eso sirve bastante, ya que yo imagino en algún futuro tendré que realizar o desearé realizar algún reporte de investigación. Y para ello me servirá toda esta información para poder escoger un método que se acople de la manera más precisa a lo que yo desee investigar. Otro punto que aprendí fue la creación e interpretación de gráficas, ya que no solamente analizarlas de manera matemática, sino con un enfoque humano, emocional, cualitativo, y siempre interpretando que es en función de seres humanos de lo que estamos hablando
y no de números, dinero o alguna otra cuestión material. Asimismo, la interpretación de reportes e investigaciones cuantitativas. Esto que yo aprendí me sirve para poder y ver algunos otros trabajos de investigación de autores o compañeros y poderlos analizar en un enfoque cualitativo y en un enfoque humano. Y a su vez, después de aprender todo esto, me di cuenta de que esto tiene un límite. No hay que olvidar de que todo esto son estadísticas de emociones humanas, de la conducta, de cosas que ha vivido la gente. Y claro, se puede cuantificar y se puede numerizar, se puede realizar un análisis matemático de ello. Sin embargo, no hay que olvidar dos puntos. Uno, que estamos hablando no de algo material, sino de algo netamente humano, con sentimientos y valores. Y en segundo punto, que esta estadística es para tener una idea general. No considero que sea tan obligatorio y tal vez incluso tan ético tomarlo como una regla fundamental que si la estadística nos dice que un porcentaje de la población vive este tipo de situaciones, casi seguro esa población debe de estar segregada de esa manera, porque siempre esto va a ser para un enfoque de un análisis social y no individual. Evitar el etiquetar al individuo en base a una estadística es algo que se debe de tener en cuenta para poder limitar las capacidades estadísticas. Sin embargo, para el análisis general de los eventos o de alguna cuestión que se quiere estudiar, está bastante bien tener la comprensión general de todo el panorama. Destacaría 4 aprendizajes que realmente cambiaron la forma en que entiendo la estadística aplicada a la investigación en psicología. Primero, aprendí a manejar bases de datos. Al principio me intimidaban tantos registros, pero con la práctica entendí cómo organizar variables, filtrarlas y reconocer qué tipo de información tenía enfrente. Trabajar con datos reales me permitió ver todo el trabajo técnico detrás de la investigación en psicología. Segundo, aprendí a interpretar medidas descriptivas. Conceptos como media, mediana, moda, desviación estándar o correlación se convirtieron en herramientas para entender cómo se comporta un fenómeno. Eso me ayudó a leer resultados con más claridad y a interpretarlos en términos psicológicos. Tercero, entendí la importancia de comunicar bien la información. No basta con tener datos, hace falta presentarlos de forma clara, con gráficas y tablas comprensibles y con explicaciones que conecten los números con el fenómeno que tenemos que analizar. Eso me hizo valorar la comunicación científica dentro de la psicología. Y cuarto y último, aprendí a identificar relaciones entre las variables, ver cómo dos factores pueden relacionarse de forma positiva o negativa, me abrió los ojos a entender la función de la psicología para generar hipótesis y para tomar decisiones basadas en evidencia. En conjunto, esto me hizo sentir que no solo estaba haciendo cálculos ni gráficos, sino incorporando a mi aprendizaje una herramienta clave para comprender la conducta humana y saber tomar decisiones. A lo largo de este módulo estuve adquiriendo nuevos conceptos y aplicándolos en mis tareas de investigación, siendo los principales la aplicación de muestreo a mi población, identificando cuál muestreo resulta más conveniente para mi estudio. Hecho esto, apliqué pruebas y medidas estadísticas que me permitieron analizar los datos obtenidos. Para ello, utilicé herramientas en Excel que me ayudaron a obtener la razón de prevalencia, generar tablas de frecuencia, histogramas y gráficas. Y finalmente, la habilidad de interpretar estos datos para poder explicarlos a través de un reporte de investigación. Sobre las 3 cosas más importantes que aprendí en este curso, puedo decir en primer lugar que los números, por impersonales que parezcan, tienen la capacidad de describir conductas y experiencias humanas con objetividad, siempre que sepamos interpretarlos con sensibilidad y conciencia del contexto. Cada resultado cobra sentido cuando lo entendemos como parte de una realidad viva, compleja y humana. En segundo lugar, comprendí que el rigor metodológico no limita la creatividad, la orienta.
Definir variables con precisión, construir instrumentos confiables y analizar los datos con cuidado no son pasos mecánicos, sino decisiones que también nos invitan a cuestionarnos, a pensar con mayor profundidad y a buscar nuevas formas de mirar los fenómenos psicológicos. Finalmente, entendí que la metodología y la estadística son herramientas que dan forma al cambio. Interpretar los datos con sentido crítico permite traducir la evidencia en acciones, programas o políticas que favorecen el bienestar humano. En ese sentido, la psicología evoluciona gracias a la manera en la que investigamos, porque cada estudio, por pequeño que sea, contribuye a transformar la comprensión que tenemos de nuestra profesión. Como conclusión, yo puedo destacar dos puntos que para mí fueron los más importantes. En primer punto, analizar la conducta humana en un nivel social. Si bien, como mencioné antes, analizar por medio estadístico la conducta humana en un nivel social es bastante fundamental para poder analizar tendencias, patrones, cambios de conducta, cambios de comportamiento, cambios en las generaciones y toda clase de problemas, por ejemplo, bullying, acoso escolar, actos de violencia, vandalismo, depresión, ansiedad, insomnio, entre otras. Todas estas variables, analizarlas para una persona conlleva otro tipo de trabajo, pero conocerlas a nivel social nos da muchas oportunidades de entender la fenomenología que está invadiendo nuestro entorno con respecto a lo que nos muestran las estadísticas, para poder determinar que si, por ejemplo, hay un grado de depresión que va en aumento, poder empezar a plantearnos la pregunta de qué es lo que lo provoca y empezar a crear correlaciones o empezar a buscar relaciones en base a hipótesis y demás. Nos ayuda a tener un mejor fundamento teórico de lo que estamos haciendo. Y el otro punto es su importancia es crucial para una investigación, como lo mencioné antes, tanto para poder analizar la investigación de alguien más como para nosotros poder dar una investigación propia. Necesitamos la estadística para poder comprobar de manera científica y de manera matemática que nuestro punto no solo es una hipótesis, sino es un aporte fundamentado y justificado y que puede ser analizado de una manera matemática. Gracias a ese análisis podemos hacer incluso regresiones donde podamos proyectar o suponer algún cambio en la conducta o algún patrón. Personalmente, esta materia me permitió conectar algo que ya disfrutaba, la estadística, con algo que estoy aprendiendo a mirar desde otra perspectiva, la psicología. Aunque ya sabía que la estadística es útil en muchos campos, verla aplicada directamente al estudio de la conducta humana cambió mi manera de entender los fenómenos humanos. Me sorprendió descubrir que aquello que antes veía como solo social también puede entenderse a través de patrones psicológicos que están respaldados por datos reales. Hubo momentos que me movieron mucho, como pasar de ver bases de datos que parecían irrelevantes a reconocer que si sabes leerlas te cuentan historias completas. También me di cuenta de que las medidas descriptivas, las gráficas y las relaciones entre variables no son solo técnicas, te abren una ventana para comprender cómo vive, cómo piensa y hasta cómo decide una población. Esta materia no solo reforzó la idea de que la estadística es fundamental para la investigación, sino que me hizo entender la manera en que la psicología está fundamentada en la ciencia. Tomé conciencia de que al final interpretar datos también es una forma de interpretar a las personas y de acercarnos a respuestas más honestas sobre la conducta humana. Gracias. Finalmente, como conclusión y reflexión de este módulo, me gustaría destacar que la estadística es una herramienta fundamental en la ciencia de la psicología. Todo psicólogo debe tener conocimientos de ella, aun si no se dedica a la investigación, pues esta le permite tener un pensamiento analítico y crítico, en base a los estudios que lee para su formación como profesional. Y es necesario recordar que no se trata solo de conocer datos cuantitativos y acumular información científica, sino de divulgar y permitirle al público general obtener estos conocimientos. Hablar del análisis estadístico en psicología
es reconocer que los números son herramientas que nos permiten mirar la realidad con mayor claridad. Son como lentes científicos que ayudan a comprender las conductas y emociones con precisión sin perder de vista lo humano que representan. Para mí, la estadística despierta curiosidad, conecta la creatividad con la evidencia y nos permite imaginar escenarios para tomar decisiones mejor fundamentadas. También nos da la oportunidad de explicar y convencer con datos, ofreciendo argumentos claros que fortalecen nuestras conclusiones. En ese sentido, la estadística se vuelve una aliada del pensamiento psicológico, porque une sensibilidad y rigor, y nos brinda un lenguaje para comprender y transformar la experiencia humana.